Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Meléndez y vamos entonces a comenzar con la primera clase de este taller en la que vamos a estar repasando qué es el periodismo de investigación. Vamos a ver algunas definiciones del periodismo de investigación, pero también vamos a revisar qué no es periodismo de investigación, porque hay algunos géneros que tienden a confundirse. Esta confusión tiende a darse desde la gente, el común de la gente, pero también entre algunos periodistas. Por eso es importante entonces que repasemos estas definiciones. Vamos a comenzar compartiendo pantalla con esta presentación para hablar de lo que es el periodismo de investigación. Bienvenidos. Comencemos entonces a preguntarnos qué es, y les voy a pedir que vean las palabras que se remarcan en negritas en cada una de las definiciones, porque eso nos va a ayudar a configurar ese rompecabezas que termina siendo una pieza de investigación. Esta primera cita es de Marley Hunter, está en uno de los materiales que les voy a dejar para que lo vean, se llama La investigación a partir de historias, es un manual para periodistas de investigación creado por la UNESCO, y él dice que el periodismo de investigación consiste en la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en una posición de poder o de manera accidental detrás de una masa caótica de datos y circunstancias, y en el posterior análisis y exposición pública de todos los datos relevantes. Fíjense que lo que tenemos acá subrayado es que se revelan cuestiones encubiertas, hay unas posiciones de poder, hay datos y circunstancias y hay un análisis de todo este contenido y la exposición pública de todos esos datos. Continuamos con una definición de Gerardo Reyes que está dentro del Manual de Periodismo de Investigación de IPIS Venezuela, este es el primer tomo en particular, y este es otro de los materiales que vamos a utilizar en este primer módulo. Una caracterización más amplia del periodismo de investigación concibe al reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo alguien trata de mantener ocultas. Su misión es poner las cosas juntas con el fin de demostrar cómo funcionan y cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. Volvemos entonces a hablar de piezas dispersas, volvemos a hablar de alguien que trata de mantener ocultas esas piezas y hablamos también entonces de el comportamiento de las personas y de cómo funciona eso que están ocultando. Vamos a otra definición. Esta es de Luis María Anzón, exdirector del diario La Razón. Y esta definición está en el papel del periodismo de investigación en la sociedad democrática, es un artículo. Y dice, el periodismo de investigación asume la parte más delicada y difícil en esa misión de defensa de la transparencia democrática, al sacar a la luz los casos, a menudo ocultos e invisibles, por su propia naturaleza. Si se han dado cuenta, del lado derecho de todas estas diapositivas he utilizado pues, algunas imágenes de películas que nos llevan también a hablar de periodismo de investigación, en este caso Spotlight, que ganó el Oscar, pero también en las anteriores habíamos visto The Laundromat, que estuvo basada en el escándalo de los papeles de Panamá, y otra basada en el caso Watergate, que es Todos los hombres del presidente. Todos esos fueron casos de periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos por un lado esa necesidad de iluminar, de que se vean cuáles son esas cosas que están ocultas. Por el otro lado, tenemos estas manitas alzadas representando a los afectados, a quienes están afectando realmente todas esas cosas que están ocultas. Buscamos algo que sea de interés público, que impresione, y buscamos también quiénes son todos esos poderosos, esa persona con los tentáculos que busca ocultar información. El periodista, como ven en esta pequeña ilustración eh, que tengo a la derecha, el periodista de investigación va como en contracorriente, mientras del otro lado
todo el mundo está como buscando información ya muy armada, ya muy descubierta, o buscando declaraciones, el periodista de investigación va en contracorriente, buscando aquello que se oculta, haciendo otro tipo de preguntas. Puede que veamos a un periodista de investigación en una rueda de prensa, pero las preguntas que va a hacer ese periodista van a ser completamente diferentes a las que nos vamos a conseguir en la agenda de los periodistas que cubren diarismo o que hacen una fuente en particular. Y es porque la búsqueda de información es diferente a la que se hace en el periodismo tradicional. Entonces, ¿qué es lo esencial? Y esto lo extraigo también del Manual de Periodismo de Investigación de IPIS Venezuela, en el tomo 1. Lo que buscamos acá es revelar una historia que está deliberadamente ocultada por sus protagonistas, pero también queremos demostrar algo que sea de interés público. No nos sirve, digamos, aquella eh, cosa oculta que realmente no le interesa a mucha gente o simplemente que no guarda pues, relación con un gran público. O sea, buscamos algo que de verdad tenga interés en nuestros lectores. También el periodismo de investigación maneja una mayor cantidad de información y fuentes. Si nos vamos, por ejemplo, al caso de la extinta unidad de investigación que había en Últimas Noticias, en la cadena Capriles, allí se exigía que mínimo se tuviese en cada pieza de investigación al menos a 10 fuentes citadas, porque precisamente de esa pluralidad de fuentes que se obtenga, tienes un trabajo mejor perfilado y por supuesto mucho más blindado. El periodismo de investigación también busca realizar aportes a la memoria social. Por eso son trabajos que los leo hoy, pero los puedo leer en un año, en 2 años y siguen estando vigentes. Se caracteriza por esa curiosidad, por una profundidad, porque hay análisis también, pero además es muy preciso, eso es una búsqueda eh, interna del periodismo de investigación, es muy exhaustivo, muy riguroso, apegado por supuesto a la veracidad como todo periodismo, eh, que se le puede sacar provecho social y por eso muchas investigaciones son citadas dentro de los informes que hacen organizaciones internacionales de derechos humanos, pero también busca la independencia y el carácter. Y hablando de esa independencia, hablamos de este punto que también es esencial, que es que esto parte de una iniciativa propia del periodista. Esto no parte a raíz de una organización que propuso un tema a alguien, no parte de un político que propuso un tema, sino de un interés propio del periodista que se va a desarrollar o se va a convertir en una historia de investigación. Resulta que les puedo hablar de todo esto, de ese gran rompecabezas, em, de esa masa caótica de datos que es el periodismo de investigación y cómo darle sentido y convertirlo en una pieza periodística, en un reportaje. Pero también todos esos conceptos, todas esas definiciones podrían confundirse o confundirlos con lo que es el periodismo de profundidad. Pero eh, vamos a lo claro y a decir en qué se diferencia. Por un lado, bueno, este es el periodismo de profundidad de origen europeo, es muy analítico, también busca una visión reflexiva y crítica de los hechos, da mucho contexto, tiene antecedentes y consecuencias, con esto pues estamos hablando, sí, de muchos datos, podemos estar citando muchas fuentes, pero hay un elemento esencial y es que si bien puede develar una verdad oculta, esta verdad no está oculta de mala fe ni por hechos ilícitos. Simplemente está oculta porque, bueno, hay un desinterés de parte de algunos o, digamos, es un fenómeno social que está ocurriendo, pero no hay alguien que realmente quiera haber ocultado esta verdad, este hecho. Y ya lo vamos a ver un poco en un par de ejemplos que tenemos allí. El periodista de profundidad va del texto al contexto, del hecho a la relación, de la coyuntura a la historia, del lugar al espacio,
del síntoma a la problemática, de la simplicidad a la complejidad, de la parte al todo y del momento al proceso. Esta es una definición de Arturo Guerrero del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, que es una organización técnica, pero que tiene un módulo dedicado al periodismo de profundidad. Tenemos un par de ejemplos que quiero que revisen aparte. Uno de estos es la cobertura que hicieron importantes medios de comunicación, tanto regionales como de alcance nacional. Ahí está el Correo del Caroní, por ejemplo, y está Crónica uno que se llama Vertederos al Límite. Vertederos al Límite trata sobre esa cobertura que se hizo a los vertederos de basura de diferentes estados del país y que es realmente eso, una cobertura, un tema particular que se hizo desde varios medios, se hicieron las historias desde varios medios de cómo era el funcionamiento de estos vertederos y el reportaje ganó el premio a la cobertura en el año 2022, el premio IPIS a la cobertura eh, eh, de contenidos periodísticos. Y por otro lado, quiero que también observen este trabajo que se llama En la Guajira venezolana, los niños abandonan la escuela para vender gasolina. Es un reportaje bastante amplio sobre esta realidad. Es un reportaje del año 2018 y fue publicado en el New York Times. eh, y es bastante dramático. Véanlo porque no solamente hay un tratamiento del hecho muy acucioso, con muchas fuentes, sino que también hay una presentación, o sea, hay todo un desarrollo para mostrar este trabajo que vale la pena leer. Vamos a hablar también del periodismo de datos y precisión. Muchas veces cuando vemos una cantidad de datos, pensamos inmediatamente en que eso es periodismo de investigación y no necesariamente es así. El periodismo de investigación puede incluir estos datos, eh, pero insisto en que da mucha mayor profundidad que lo que es el periodismo de datos. Este periodismo de datos es de origen estadounidense y aquí lo que se hace es que los métodos de investigación que se utilizan en las ciencias sociales, como son las encuestas, los análisis de contenidos, los focus group, las estadísticas, se terminan aplicando en el periodismo para que de allí pueda pues, estudiarse los problemas de la sociedad. Eh, Puede también partir a través de la creación de bases de datos propias que creen los medios de comunicación de acuerdo a distintas realidades, a cosas que estén observando o que estén compilando. Y finalmente lo que hace es explicar los resultados eh, de esos datos, sin un mayor análisis y sin hablar de una verdad oculta, simplemente hablando de los datos. Las herramientas de muestreo, análisis informático e inferencia estadística aumentaron el poder tradicional del periodista sin cambiar la naturaleza de su misión: encontrar los hechos, comprenderlos y explicarlos sin perder el tiempo. Esto es una afirmación de Philip Mayer de la Universidad de Carolina del Norte. Para darles algunos ejemplos, tengo acá un par de ejemplos. Uno es, por ejemplo, el mapa de las escuchas de Nisma, donde se produjeron las llamadas reveladoras. Y esto es a partir de una filtración de datos que le pasaron al diario La Nación. Se hizo un gran trabajo de investigación acerca del caso de Nisman, de este fiscal que fue hallado muerto en su residencia. Y lo importante de este documento es qué se hicieron con esos datos. Esta pieza en particular es de periodismo de datos porque lo que se trata de mostrar es este mapa, cómo se produjeron esas llamadas, pero no, digamos, no hay un análisis, sino simplemente una muestra de qué son estos datos.
Y por el otro lado les mostramos Venezuela, territorio de saqueos, que fue una pieza que publicamos en Runrunes en el año 2017, cuando había, luego de aquella ola de saqueos enormes que hubo en el año 2016. Aquí durante todo ese año se hizo un seguimiento al tema de los saqueos, se sacaban notas mensuales acerca de cuánto era el balance de esos saqueos y bueno, esta nota lo que hace es que hace un análisis de cómo se producían esos saqueos sin llegar realmente a cuál era el poder que estaba proporcionando estos saqueos o si había alguien interesado en gestar estos saqueos. Por otro lado, otra cosa que se confunde muchísimo con el periodismo de investigación es el periodismo de denuncia. Este es un periodismo que evidencia hechos ocultos claramente, que señala nombres y responsables, que genera investigaciones y generalmente la forma de presentarlo es a través de columnas, de secciones fijas o de blogs. Este periodismo de denuncia, como bien lo dice acá, puede ser el punto de partida de grandes investigaciones. Aquí no se buscan multiplicidad de fuentes para comprobar un hecho, sino que simplemente se exponen algunas cosas, generalmente dichas por un informante de los periodistas que publican este tipo de contenidos. Se señalan nombres, pero no hay una mayor profundidad ni una mayor explicación acerca de esas denuncias. Se pretende tan solo informar al público que unos actos se han cometido y que los ha cometido una persona o un grupo de personas. Lo que cuenta aquí son los indicios, los vestigios que dan lugar a una investigación o a una noticia cuando los actos se ponen en evidencia. De otro modo, no sería posible la operación informativa necesaria o conveniente para la satisfacción del deber de informar. Esto lo dice José María de Santos Guantier de la Universidad de Navarra. Como ejemplo, tenemos acá un par de columnistas de periodismo de denuncia. Uno es Nelson Bucaranda, que publica sus runrunes. Aquí en particular les muestro esta columna de los detalles de cómo cubrió la enfermedad de Chávez, esa larga cobertura que él hizo durante el año 2012 y 2013 también, de cómo se desarrollaba la enfermedad. Y por el otro lado, el blog de Sebastiana Barrades, que se llama Sebastiana Sin Secretos, en donde también expone pues una serie de eventos que como periodistas de investigación siempre estamos pendientes de ver a quién nombra y tomarlos como un insumo para posteriormente comprobar qué tan cierto es eso. Bueno, bien, con esto llegamos al final de esta primera clase. Los invito entonces a que compartan con nosotros la, el próximo cuestionario y también a que revisen los próximos documentos que les vamos a dar para que puedan entonces profundizar a partir de lo que vimos en esta clase. Gracias.